Silvia, buenas tardes. Perdón, doctora, buenas tardes. Justo me hicieron me abrieron la puerta aquí al ladito. Buenas tardes, qué gusto. Muchísimas gracias por la participación y el apoyo, doctora. Hemos ya contado aquí en la sala con la presencia de algunas de nuestras distinguidas invitadas, como Maribel Cornejo. Gracias, Maribel, por estar aquí con nosotras, con nosotros. También Civil, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues se acerca la hora. También está Maritza. Muchísimas gracias por acompañarnos todos. Bien, se nos acerca la hora, decía. Estamos muy próximos al inicio. Así que aquí estamos ya prestos y dispuestos. Sí, mi doctora, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, presidenta, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por estar conectados desde la mitad del mundo. Desde Quito, Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro internacional Miradas sobre la mediación telemática en el mundo. Les pedimos, por favor, si son tan amables, a todas las personas que tanto ponentes como quienes están conectados para escuchar estas ponencias, les pedimos de favor si pueden encender sus cámaras, que estamos a punto de empezar. Y por supuesto, queremos también agradecer y saludar cordialmente a todas las autoridades de distintos países que ya se encuentran conectados con nosotros, así que muchísimas gracias. Empezamos saludando, por supuesto, a quienes ya vieron ustedes en pantalla, la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador, también al doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general del Estado, también a Maribel Cornejo Batista, magistrada de la Corte Suprema de Panamá y miembro de la Comisión Permanente de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol de la Cumbre Judicial Iberoamericana. También es un gusto contar con la doctora Damaris Vargas, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la doctora María Amanda Castellón, magistrada de la Corte Suprema de Nicaragua, la doctora Gladys Alfonso, magistrada de la Corte Suprema de Paraguay, Lena Civil, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Ecuador, Kenya Scarlett Romero, integrante de la República Dominicana para la Comisión Permanente de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Saludamos también a Alexandre Chini Neto, integrante de Brasil para la Comisión Permanente de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol de la Cumbre Judicial Iberoamericana. También a Deusbeit Navarro, embajadora de Panamá en Ecuador, bienvenida. A la magíster Beatriz Rodríguez, directora de Estudios Penales de la Fiscalía General del Estado del Ecuador. También a Dariel Suárez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Alberto Elisbeski, director de Online Dispute Resolution de Latinoamérica. También a Sibel Oures, catedrática e investigadora experta en métodos alternativos de solución de conflictos. También, por supuesto, a los directores nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura, directores de los centros de mediación del Ecuador, abogados en el libre ejercicio y estudiantes de América, México, Argentina, Paraguay, España, Perú, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Panamá, y por supuesto todos quienes se han conectado en distintos horarios en diferentes lugares del mundo a este encuentro, que además es muy valioso y que nos permite no solo interactuar, sino también reforzar conocimientos y hablar de un tema muy importante y renovarnos, cómo la mediación ahora se la puede llevar a cabo a través del tema telemático alrededor del mundo. Y para empezar esta ponencia, quien dará inicio a este evento se trata de la presidenta del Consejo de la Judicatura, y me permito leer su reseña antes que empiece con su ponencia.
Su preparación académica la realizó en las universidades Central del Ecuador, Complutense de Madrid, Andina Simón Bolívar y la Universidad Castilla de la Mancha. Obtuvo los títulos de licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Jurisprudencia, magíster en Cooperación Internacional y magíster en Derecho Constitucional, especialista superior en Derecho Administrativo y diplomado superior en Análisis de Conflictos Internacionales. Actualmente se encuentra cursando un PhD en Derecho. Es la única mujer ecuatoriana ganadora del concurso mundial de oratoria en Japón. Durante 20 años ha servido al país en el ámbito público, desempeñando importantes cargos como procuradora, subprocuradora, asesora jurídica en varias instituciones del Estado y legisladora nacional del Ecuador en el año 2006. En el ámbito jurisdiccional, fue jueza de la Corte Constitucional en un periodo comprendido entre 2012 y 2015. Tiene una larga trayectoria como docente por más de 14 años y en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, fue reconocida como la docente mejor evaluada del programa de maestría en el año 2018. Actualmente es la primera mujer ecuatoriana en integrar el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organismo de la OEA, y forma parte también de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es un gusto recibir entonces y le damos oficialmente la bienvenida a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Buenas tardes. Buenas tardes, presidenta. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nuestro saludo especial a quienes nos acompañan y se han dado cita en esta tarde. Gracias porque nos permiten encontrarnos y estar juntos varios queridos países de América Latina, así como también otros países de Europa. El día de hoy celebramos el Día Europeo de la Mediación. Por eso nuestra especial bienvenida a Sibyl Uwex, quien precisamente es la representante de este continente. De igual manera, nuestro saludo cariñoso a las autoridades que se han dado cita y que provienen de Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Brasil. Nuestro reconocimiento especial a las autoridades nacionales que nos acompañan. El señor Defensor Público General, doctor Ángel Torres Machuca, así como nuestra vocal suplente, doctora Yolanda Yupangui. Muchísimas gracias por acompañarnos. De igual manera, a todas las autoridades que están hoy aquí con nosotros. Es motivo de altísima complacencia para el Consejo de la Judicatura el dar inicio a esta jornada que precisamente nos permite contar con un espacio de diálogo y reflexión acerca de la mediación. Nosotros concebimos a la mediación como un medio, quizá uno de los mejores, para lograr la tan anhelada paz social, las sociedades justas, equitativas y pacíficas que concibe el Objetivo de Desarrollo 16 de la Organización de las Naciones Unidas. Nuevamente, nuestra bienvenida a cada uno también de los estudiantes y participantes en este seminario. El agradecimiento especial a la abogada Silvia Estrella, que es nuestra directora nacional del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. La misión de este centro es precisamente promover y brindar el servicio de mediación de la función judicial a nivel nacional y posicionarlo como un mecanismo efectivo en la solución de conflictos. Esta misión es solamente una parte del gran universo de atribuciones y facultades que tiene un Consejo de la Judicatura. Muchas son las atribuciones
las acciones que tiene que realizar un consejo de la judicatura en un país. Por lo tanto, el rol de un consejo de la judicatura que lleve a cabo los distintos servicios de justicia es el rol adecuado dentro de una estructura del Estado con un servicio de justicia cada vez más creciente, automatizado, que pueda brindar cada vez una mejor atención a las ciudadanas y a los ciudadanos. Conforme a esta misión, este evento internacional tiene el propósito institucional de compartir criterios y experiencias con mediadoras y mediadores de distintas latitudes, así como con profesionales del derecho, para culturizar a la ciudadanía en temas relacionados con estos métodos alternativos de solución de conflictos, abandonar la litigiosidad, la alta litigiosidad que quizá es parte de la cultura jurídica de nuestro país, y seguir hablando y seguir impulsando estos nuevos mecanismos. ¿Y por qué hablo de un proceso de culturización? Porque es necesario impulsar estas nuevas visiones de solución de conflictos, porque así vamos dejando atrás quizá también prácticas que, lejos de conducir a la paz, desafortunadamente como sociedad, nos siguen acercando más bien a la violencia. Por eso, nuestra enhorabuena por todo el trabajo que viene realizando el Centro de Mediación de la Función Judicial. Son 139 oficinas a nivel nacional. Somos el centro de mediación más grande del país y a la vez, por mandato constitucional y legal, somos el Consejo de la Judicatura, el órgano rector de los centros de mediación privados de nuestro país. Con la finalidad de contar con elementos formativos sólidos, también hemos organizado este encuentro internacional, la mediación en el mundo, experiencias, buenas prácticas, y además se incorpora este elemento trascendental que es la mediación telemática. Experiencias, buenas prácticas de las naciones hermanas, la consolidación de una cultura de paz, la resolución de conflictos a través del diálogo, con el propósito de descongestionar el sistema judicial y así garantizar el óptimo acceso de justicia, son los objetivos de este encuentro. Otro objetivo que persigue este evento internacional es también difundir la mediación telemática. Y aquí vale decir que el Consejo de la Judicatura del Ecuador ha implementado tanto normativa cuanto los mecanismos para que la mediación telemática sea una realidad. La humanidad, a partir de la presencia del COVID-19, ha generado unos cambios quizá nunca antes ni vistos ni imaginados. Sin embargo, estos no nos han sorprendido al servicio de justicia, ya que nuestro plan de acción, plan estratégico de la función judicial 2019-2025, ya contenía esta visión en nuestra gestión de modernizar el servicio judicial, de modernizar también el servicio de la mediación. Y por esa razón es que nosotros hemos expedido varias resoluciones que han permitido precisamente a estos centros de mediación acceder a audiencias telemáticas, por ejemplo. Hemos, en nuestra gestión, expedido más de 52,000 certificados de firma electrónica. Y esto es precisamente uno de los pasos más importantes para incorporar medios telemáticos. Ninguna otra gestión en un consejo de la judicatura había expedido este número de firmas y de certificados de firma electrónica. Con este paso y otros, pues hemos dado solución a quienes conciben al centro de mediación como un lugar donde pueden efectivamente arreglar sus conflictos. Y en lo que compete al centro de mediación de la función judicial, debemos decir con gran satisfacción
que registramos un 92% de actas de acuerdo, con lo cual hemos atendido en más del 53% la demanda, por ejemplo, en materia de familia y en otras materias. Vale decir que con las últimas reformas a la ley, dado paso por la Asamblea Nacional, ya se permite transigir en materia tributaria y por eso pues nos estamos preparando también a través de capacitación para poder lograr la mediación en materia tributaria. Todo esto permiten los métodos alternativos de conflicto, de solución de conflictos. Regresando al Día Europeo de la Mediación, no podemos dejar de lado a la comunidad ecuatoriana de migrantes en Europa. Con ustedes algunas cifras. Según la Subsecretaría de la Comunidad Ecuatoriana Migrante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en Europa existen alrededor de 800,000 ecuatorianos en calidad de migrantes. De ellos, el 70% se encuentra en España, el 20% en Italia y el 10% en otros países como Alemania, Hungría, Dinamarca, Bélgica, entre otros. Se estima que 140,000 de ellos están entre los 0 y 17 años de edad, 623,000 hasta los 64 años y 44,000 más de 65 años. Y esto también nos obliga a pensar en la mediación telemática como un servicio que puedan sentir nuestros migrantes ecuatorianos aún lejos de las fronteras de su propia patria. Por esa razón es que la presencia del COVID-19, siendo una amenaza, la hemos transformado en oportunidad. Y es así como nos hemos volcado al uso intensivo de los medios telemáticos para crear condiciones que permitan a nuestra comunidad nacional, dentro y fuera de nuestras fronteras, acceder al servicio de justicia. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, expedimos la resolución 39 y luego posteriores resoluciones que han permitido al Centro de Mediación de la Función Judicial haber atendido alrededor de 300 causas a través de medios telemáticos. Aquí la proporción: en materia civil, más de 130 casos, familia, más de 100 casos, laboral, inquilinato, convivencia social o vecinal, tránsito, son las otras materias que conocemos y que los usuarios presentan ante los centros de mediación. De estos, 278 casos, como he manifestado, atendidos en materia telemática, el 57,55% ha llegado a solucionarse con una acta de acuerdo, lo que representa también que los medios telemáticos de ninguna manera pueden constituir un obstáculo. Si bien hay que romper barreras también intelectuales, debemos comprender que este es un camino sin retorno. El uso de medios telemáticos es un camino sin retorno porque nos lleva también a otros conceptos que deben quedar instaurados en nuestros sistemas de justicia, como por ejemplo la modernización, la transparencia, la justicia abierta. De esta manera, pues, nosotros tenemos también que decir sobre la cobertura de la mediación en el territorio nacional. Son 115 cantones de nuestro territorio ecuatoriano, donde ya está presentes los centros de mediación y también su gente está capacitada para atender conflictos que versen sobre esta materia transigible. Yo quiero agradecer de manera pública a cada una de las mediadoras y mediadores que existen en nuestro país. Quiero, por favor, esta tarde depositar en sus manos aquella misión de transformar no solamente el conflicto, sino además la forma y la visión de cómo deben solucionarse esos conflictos. Son temas sensibles los que están en sus manos. Por ejemplo, los alimentos para una mujer embarazada. Por ejemplo, los conflictos y la situación de un adulto mayor.
También aquellos que tienen que ver con el patrimonio, que no dejan de ser importantes, el cobro de deudas, el incumplimiento de contratos, la demarcación de linderos. Sin embargo, debo anotar que especial sensibilidad y atención deberán merecer los temas de familia, fijación, aumento, disminución, liquidación de pensiones alimenticias. Sepan ustedes que hay menores que tienen que comer, que hay menores y padres que tienen que visitar y relacionarse con sus hijos cuando ustedes atiendan el régimen de visitas. Ni hablar de los alimentos para la mujer embarazada y otros. También sepan ustedes que en materia de inquilinato, bienes sucesorios, etcétera, están de por medio siempre, siempre derechos. Más aún, cuando hablamos de materia laboral, y podríamos hablar, por ejemplo, de sueldos atrasados o de la forma de pago de liquidación de haberes laborales o jubilaciones patronales. Es decir, en todo caso, cuando hablamos de convivencia comunitaria, consumidores, usuarios, reclamos por la mala calidad de servicio, etcétera, ustedes están tratando con seres humanos que tienen siempre un derecho que tutelar. Y más, recuerden, más que mediadores, podrían ser ustedes agentes de paz. De esa manera, pues, solamente nos resta una vez más que en esta ocasión seamos mucho más sensibles a quienes han optado por esta misión de mediadores y pedir al Centro de Mediación de la Función Judicial, así como a la Subdirección Nacional de Mediación, ubicada en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, quien emite las políticas en materia de mediación, que logremos que nuestras capacitaciones sean, sí, una actualización, una formación importante, dotar de las herramientas adecuadas, pero nunca olvidemos la sensibilización y tener principios y conceptos absolutamente claros como aquel del interés superior del niño, por ejemplo, o de la tutela que debe el Estado a aquellos grupos vulnerables contemplados así en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Una vez más, los medios telemáticos deberán convertirse en un apoyo y una ayuda al ser humano. Cuando el ser humano siga siendo cada vez más humano, los medios telemáticos serán realmente mucho más necesarios. No olviden visitar, por favor, nuestra página web, donde se encuentra disponible el formulario para que los ciudadanos y público en general puedan usar y acceder a estos métodos alternativos de conflictos y ya también pues llenar el formulario en línea, precisamente hablando de medios telemáticos. Reiterar nuestro agradecimiento a las y los ponentes que nos acompañan desde diferentes partes del mundo, darles la bienvenida a todos y decirles que desde nuestra parte, el Consejo de la Judicatura continuará, a pesar de todas las dificultades, construyendo por ustedes y para ustedes un servicio de justicia para la paz social. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias también a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Qué importante cómo resalta ese trabajo, así es, de todos los mediadores en Ecuador y en el mundo para tratar de fortalecer el sistema de justicia en la construcción de la paz y sobre todo como un gran método de solución de conflictos. Precisamente nuestra siguiente ponente es una experta en este tema. Quiero dar la bienvenida a Sibyl Auretz, catedrática e investigadora experta en métodos alternativos de solución de conflictos. Voy a leerles una pequeña reseña de la mucha experiencia y trayectoria que tiene nuestra siguiente ponente. Es máster en Derecho de la Universidad de Lovaina en Bélgica en 1986. Tiene una formación en mediación en asuntos sociales por el Instituto Medib de Bélgica y mediación general en el Instituto Medib de Bélgica también. Es entrenadora certificada en Process Communication de David Keller en 2011 y también cuenta con varios certificados tales como análisis transaccional
y coach de New York University en Nueva York, Estados Unidos, en los años de 2007 a 2009. Tras una carrera como abogada de más de 12 años de experiencia, trabaja ahora como coach, es mediadora y formadora en comunicación, acompañando a individuos y equipos de organizaciones para aumentar su eficiencia y optar los cambios necesarios para aprovechar nuevas oportunidades. Posee una amplia experiencia en diferentes entornos geográficos multiculturales. Ha estado en Hungría, Estados Unidos, Indonesia y actualmente la tenemos en Ecuador. Desde 2008 ha consolidado una importante experiencia trabajando en el sector legal y en el mundo corporativo. Cuenta con una trayectoria en organizaciones sociales como la Fundación Rey Balduino de Estados Unidos, ayudando a organizaciones sin ánimo de lucro. Y cuenta además con conocimientos del idioma francés, neerlandés, inglés y español. Le damos la bienvenida y le decimos buenas tardes a Sibyl. Gracias por acompañarnos en este encuentro de mediadores de forma telemática y con una experiencia a nivel mundial. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a María del Carmen, presidente, para invitarme en esta conferencia. Estoy muy feliz y honorada poder participar y compartir mi experiencia de mediadora en Bélgica. Entonces, mi presentación será sobre los usos de la mediación online. Actualmente no hay medidas o leyes en particular en Bélgica o en Europa sobre la mediación online. Gracias por permitirme dar la charla en inglés, porque mi español no es perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Y aquí. Okay, so mediation. Mediation is something that exists since ancient Greek and maybe even before. And so it is well known that mediation is an alternative dispute resolution, which is certainly much better than going to court and spending a lot of money and a lot of time. La mediación, perdón, Sibyl. Cierto. Can I traduce now? Yes. Okay. La mediación existe en el mundo hace mucho tiempo, desde la antigua Grecia, incluso antes. Es un método alternativo de solución de conflictos. Sí. Belgium is part of the European Union. And in the European Union, we have 27 member states. We have 24 official languages. We have 508 million inhabitants. And the slogan of Europe is United in Diversity. Bélgica es parte de la Unión Europea. Tiene 27 Estados miembros, 24 idiomas oficiales, 508 millones de habitantes y su eslogan es "La unidad está en la diversidad". What is important is that access to justice is fundamental and for everyone. And other ways are possible than going to court. The other way is the alternative dispute resolution. We need a legal framework for that. And the legal framework comes from Europe. El acceso a la justicia es fundamental para todos. Otras formas de acceder a la justicia son los métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación. Estos métodos necesitan un marco legal que está establecido en Europa. So there is a directive that was from 2008 about mediation,
And the beauty of it is that all member states are obliged to transpose that directive in the national legislation. So every member state will have a basic of alternative dispute resolution. Existe una directiva de mediación de la Unión Europea del año 2008. Los Estados miembros deben aplicar en su legislación nacional dicha directiva. Yes. So the member states had until 2011 to transpose those directives into national laws. Los estados debieron aplicar tales directivas en su legislación nacional a partir del año 2011. Which makes the mediation principles universal for all the different member states, and which gives a security to the citizens. Existen principios de la mediación que deben ser aplicados por los Estados miembros de la Unión Europea y esto da seguridad a sus ciudadanos. So in Belgium, we were a very good student of the European Union because even before the directive exists, we had already a Mediation Act in 2001. Of course, we adapted it in 2005 and another amending in 2018. En Bélgica ya existía la ley de mediación del año 2001. Luego hubo una adaptación en el año 2005 y finalmente en el año 2018. And here we can share some data for Belgium. Those data were collected by the Council of Europe. And what we can see is that for a country of a little bit more than 11 million of people, we have 5,000 mediations a year. And when you see before court, there is 725,000 new cases a year. So we are really very far from using mediation daily. You can see that it is still a small part that is resolved by the alternative dispute resolutions. Yes. En la presente diapositiva podemos ver algunos datos sobre Bélgica recogidos en una encuesta del Consejo de Europa que está compuesto por 47 Estados miembros. En relación a cortes, podemos ver que se reciben 725,000 nuevos casos al año y en relación a mediación se reciben 5,000 mediaciones al año. So we have two types of mediations, a voluntary mediation based on contract law or the judicial mediation, which is ordered by the courts. En Bélgica existen dos tipos de mediación, la mediación voluntaria basada en el derecho contractual y la mediación judicial que es ordenada por una corte. And we have three different parts of affairs in which we do it. It is social affairs, family matters, or civil and commercial matters. Los casos en los que se aplica son referentes a temas sociales, a temas de familia y materia civil y comercial. Okay, then we have also a commission, the Federal Mediation Commission, which is only one commission for the country, and it embodies the developments of the mediation, the quality of the training, and the certification of the mediators. Existe una comisión federal de mediación, es una comisión para todo el país que se encarga de el desarrollo de la mediación, la calidad de la capacitación en mediación y la certificación de los mediadores. Yes. And then we have another organization who is CEPANI, but CEPANI is a Belgian Center for Arbitration and Mediation. And that center will also give support for the arbiters, but also for mediators.
Existe otro centro, se llama Centro de Bélgica para el Arbitraje y Mediación, que brinda soporte a los procedimientos de arbitraje y los procedimientos de mediación. Now, what about online mediation? Well, we know that since the pandemic arrived, it is warmly promoted by the Commission and by CIPANI to use the tools that we can have like a Zoom or like WebEx or like Teams and to maintain the mediation possible. But still, yeah. La mediación online fue promocionada desde la pandemia por la Comisión Federal y por el CEPANI. Se dispusieron algunas reglas para ayudar a los mediadores y a los árbitros, por ejemplo, la utilización de WebEx o Teams para mantener la mediación. But the problem is that there is not a code of conduct, there is no guideline, there are no guidelines, there are no laws upon today to help the mediators to organize those different online sessions. Actualmente no existen leyes o directrices que regulen una mediación online y que ayuden a los mediadores a organizar las mediaciones. And we have to say that it is because of the pandemic that the online sessions are started. Because before the pandemic, the mediators didn't want to do it online. Gracias a la pandemia, o en razón de la pandemia, las mediaciones online se iniciaron porque antes los mediadores no querían utilizarlas. Okay, but we are waiting and asking to the Commission to help us and to give the regulations or code of conduct. And we know that EU, the European Commission, is working on it together with the International Mediation Institute. Se está esperando que la Comisión establezca las regulaciones necesarias y al momento la Comisión Europea está trabajando con el Instituto Internacional de Mediación en ello. Because the mediator has the problem of liability in cases of safety, security, confidentiality, trust. And if the session is not safe, not secure, not confidential, it can, the mediator can be held for it. La responsabilidad del mediador es muy importante en temas relativos a la seguridad, la confidencialidad y la confianza durante las sesiones de la mediación. Yes. So CIPANI, which is the private organization who helps arbitration, mostly arbitration more than mediators, they have a little code of conduct that they suggest the mediators to use. Existen algunas recomendaciones del CEPANI, que es un centro privado, frente al arbitraje online. So what they say is, before you start a session, it's very important to write out and underwrite a cyber protocol. Cyber protocol about the rules of data protection, confidentiality, and the non-recording of the session. Entonces, lo que se establece es que antes de cada sesión, las personas deben establecer y suscribir un ciberprotocolo sobre las normas de protección de datos, la confidencialidad y la no grabación de la sesión. Sí. So, and it is important that that protocol is accepted and signed by all parties before we start the session. Es importante que este protocolo sea aceptado y firmado por todas las partes antes de la sesión. Also, CIPANI suggests that at the start of the session, the people show the room
with the camera in which they are. They put on mute when they are not talking, and they raise virtually the hand if they want to intervene. They leave phones out and closed. También el CEPANI recomienda que al inicio de la sesión los participantes muestren el sitio donde están, inhabiliten sus micrófonos cuando no estén hablando, utilicen la opción de alzar la mano si desean intervenir y dejen sus celulares a un lado. Yeah. So, but there are some important needs. It's a bit, maybe a bit not enough what they give us as support. And so the needs as a mediator is that, first of all, of course, a mediator needs communication skills, but even more than that, because like body language is not going to be possible to analyze. There are things that you will not sense when you are online, which you will sense when you are in the same room. So you need really to practice a lot the active listening possibilities. The other thing is that you need a good ICT support, because if the ICT is not working and not following, it's not going to work. And then at least a special attention to trust, confidentiality, and privacy between mediator and parties. Existen consideraciones importantes. El mediador online necesita desarrollar habilidades comunicativas, ya que, por ejemplo, el lenguaje corporal no va a ser posible de analizar al igual que en una mediación presencialmente. Se tiene que practicar mucho la escucha activa dentro de las sesiones de mediación. Se debe manejar bien el tema de las tecnologías de la información y un buen conocimiento para utilizarlas, y prestar especial atención a la confianza, la confidencialidad y la privacidad entre el mediador y las partes, entre las partes. So we have a first issue about safety and security. What about the security of the information of the parties, including the credit card information? How will we make sure that this is going to be safe? Entonces, existen preguntas como ¿qué pasa con la seguridad y protección? ¿Cómo se garantizan? ¿Qué pasa con la seguridad de la información de las partes, incluida la información de la tarjeta de crédito utilizada para pagar los servicios de mediación, o los datos compartidos entre las partes, con sus abogados o con los mediadores? So it is important to have encrypted communication to it needs ICT support. A unique meeting password that you only share with the participants. And also the mediator has to monitor the participants to see that they are not taking pictures of the screens or having other people coming into the room. Es importante que las comunicaciones de la mediación deban cifrarse para protegerse contra hackers. El mediador debe usar una contraseña de reunión única y un plan de suscripción actualizado para brindar seguridad adicional a la cuenta contra posibles hackers. Y el mediador deberá monitorear la pantalla de los participantes de manera constante. Okay. And confidentiality of the parties is also very important. The parties need to know that what they are saying is confidential. Otherwise, the mediation is not going to work. Es importante considerar la confidencialidad durante las charlas privadas entre las partes, porque o si no, la mediación no funcionará. And here again, good technology is important. But y aquí also, otra vez, la buena tecnología es importante. But also the protocol that you make in the beginning and that they underwrite, the parties underwrite, should again explain it and mention it. Por esta razón, el protocolo que mencionamos en el inicio de la presentación
debe estar claro para las partes y debe mencionar el tema de la confidencialidad. And then there is the problem of trust. Can the mediator install trust between him and the parties, which is a very important thing. And in the face-to-face mediation, it is established during the sessions. And a lot of mediators think that that part is not going to be possible in an online mediation. But the International Mediation Institute worked on the research of online mediation in particular, and they suggest that the trust is no more difficult to develop or maintain online than in person, though it may take more time to build. So this is an important... El tema... Excuse me, Silvia. No, please. El tema de la confianza es muy importante. Por ejemplo, existen algunas investigaciones realizadas por el Instituto Internacional de Mediación, empíricas sobre los canales de comunicación, incluida la investigación sobre la mediación online en particular, que sugieren que la confianza no es más difícil de desarrollar o mantener online que en persona, aunque puede llevar un poco más de tiempo construirla. And it is good to know that, because then as a mediator, we know that we need maybe a little bit more sessions when we do it online, shorter sessions, but more, and we should not hesitate to do a caucus, to have the one-to-one, just a mediator with one of the parties, as long as, of course, the mediator explains it to the others. But trust building is really important. And so we have to take the time to build it. Es importante saber como mediador de mediaciones online que se va a necesitar un poco más de sesiones y no se debe resistir a la práctica de un caucus porque puede ayudar al mediador a tener una relación de construcción de confianza a través de una conversación uno a uno. Este tipo de intervención debe ser siempre explicada a las partes. Also very interesting to read the research that Stanford University made about virtual human interactive and Zoom fatigue. They use the word Zoom fatigue, and they give a lot of tricks, tips, how to avoid Zoom fatigue, because this is another issue. When you are for 1, 2, 3 hours in a session on a screen, it may lead to distractions, the people are not focused anymore. Existen investigadores de la Universidad de Stanford y el Virtual Human Interactive Lab, por ejemplo, han publicado algunas recomendaciones para evitar la fatiga de Zoom. Los mediadores pueden mejorar la relación con los participantes adaptando sus estilos de comunicación y administrando mejor las comunicaciones en línea en función de estos hallazgos. Un gran problema es la fatiga cuando se está de 2 a 3 horas en una sesión online de mediación porque las partes pueden distraerse. And then there is the identity and digital signatures, data protection. For that, there is thankfully a regulation, the EU regulation 90. And through that regulation, the difference here, it is an EU regulation, and it means that the regulation is immediately applicable in the member states. So the member states do not have to make their own laws. The regulation will apply. Afortunadamente, en el tema relativo a la identidad, a las firmas digitales y a la protección de datos, existe una regulación que es la número 910 del 2014 y el beneficio es que es de aplicación inmediata a los Estados miembros. So what are the pros and the cons of mediation, online mediation?
Well, the pros is that it is flexible and convenient. We can organize it when we want. We don't have to take the car. We don't have to organize a special room. We know that this can be very convenient. Also, we can have the use of technology tools. Ahora, con respecto a los pros de la mediación online, primero tenemos la flexibilidad y la conveniencia. La mediación se puede organizar como se quiere, no se requiere de un cuarto, no se requiere del traslado a otro lugar. Otro beneficio es el uso de tecnologías. Yes, with the different technologies, if the mediator has the knowledge of it, they can be very useful. Las herramientas tecnológicas, si el mediador tiene buen manejo de ellas, pueden ser muy útiles. And then there's also in some family dynamics that are complex, it can be better for them to be each one at his house, in his room, to avoid some physical tension. Otro beneficio es la seguridad incorporada. La dinámica familiar puede ser compleja y las evaluaciones de violencia doméstica y seguridad física en las mediaciones son imperfectas. En circunstancias en las que las partes no vivan en la misma casa, la pantalla de la computadora brinda una barrera de seguridad física natural. And the concept of online mediation, well, we can have confidentiality breaches, so we have to be aware of that and take care of it. There can be hacking. Also, this needs a good ICT protection. Sobre los aspectos negativos de la mediación online, tenemos las posibles violaciones de confidencialidad que pueden existir y también los ciberataques y los hackers pueden generar una grave amenaza para la confidencialidad del proceso y la privacidad de las partes. And then there are also the distractions you can have because you're in the room, but you're in the house and people can be distracted by one or another. Las distracciones también puede ser considerado un aspecto negativo de la mediación porque las partes se encuentran en su casa y pueden distraerse en cualquier momento. And then you have the problem with internet bandwidth disruptions. Here, I would say, plan it with detail. If you lose connection, if you will lose connection, say from in the beginning, if this happens, that is what we will do. That is how we will proceed. I will call you back or I will use another intermediate. Otro problema pueden ser las interrupciones por una mala conexión a internet. Frente a esto se sugiere planificar con antelación, por ejemplo, si se pierde la conexión, quién reiniciará la llamada, cómo se manejará esta problemática. So the pandemic has obliged us to relocate the practice and to change and to go to a new normal. And yeah, I think that we will not go back to the way we did it before, and more we will use and make use of online sessions for the mediation. La pandemia ha obligado a los mediadores a trasladar sus prácticas del mundo físico al digital. Probablemente no volvamos a la normalidad y la mediación online se use cada vez más. And the results of the survey of the International Mediation Institution suggest that online mediation is as effective as mediation in person based on the settlement rates. Los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Internacional de Mediación sugieren que la mediación online es tan efectiva como la mediación en persona según las tasas de acuerdos alcanzados.
So thank you for having these explanations, and I enjoyed it. Thanks. Muchas gracias por escucharme y por su participación. Lo disfruté mucho. Gracias, Sibyl. El gusto ha sido todo nuestro. Creo que todos hemos aprendido muchísimo en este tema de cuán importante puede ser la mediación y cómo se está aplicando a estas nuevas tecnologías, que es la razón de ser de este encuentro internacional. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda creo que este conocimiento va a servir a todos quienes están conectados de distintos lugares del planeta. Así que muchas gracias por ello, Sibyl. Ha sido un placer tenerle en este encuentro internacional. Mencionarles también que este encuentro se va a extender hasta el día de mañana con otros ponentes, así que también están invitados. Y ahora es momento también de presentar a otra conferencista de lujo que tenemos en este panel internacional virtual. Se trata de Maribel Cornejo, magistrada de la Corte Suprema de Panamá, miembro de la Comisión Permanente de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento Drogas y Alcohol de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Tiene, la verdad, una amplia trayectoria. Vamos a tratar de resaltar, pues, algunos hitos en su carrera profesional. Ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, de la Sala Segundo de lo Penal. Entre otros títulos académicos, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con el grado Sigma Lambda, poseedora de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Panamá, una maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Santa María la Antigua, con el grado académico de Summa Cum Laude, y además también fue asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fiscal en el Ministerio Público por más de una década y en la Fiscalía Superior Anticorrupción y Fiscalía de Circuito de Fraude Bancario y Tarjetas de Crédito, entre otros cargos. Ha participado en múltiples eventos académicos nacionales como internacionales, tiene a su haber la publicación de artículos jurídicos en revistas especializadas y diarios nacionales, y actualmente forma parte de la Comisión Permanente de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas y o Alcohol de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Le damos entonces la bienvenida a Maribel Cornejo. Muchísimas gracias por conectarse desde Panamá. Buenas tardes. Le dejo toda suya la palabra. Muchas gracias por esa presentación. Antes de iniciar con mi tema y para que conozcan por qué nuestras cifras son pequeñas, nuestro país es pequeño, nuestra población es de 4.2 millones de habitantes, somos 9 provincias y como van a ver en la presentación, los centros están distribuidos a nivel nacional. En Panamá, como en todo el mundo, la pandemia nos llevó a acelerar los procesos de digitalización y muchas veces nos forzó a implementar maneras distintas de realizar nuestro trabajo. Sin duda, los medios telemáticos fueron y siguen siendo un aliciente para el buen desarrollo de nuestras funciones en medio de la situación mundial. Por ejemplo, en el despacho a mi cargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, optamos por la realización de audiencias de casación, revisión y apelaciones de habeas corpus, entre otras, a través de medios informáticos, especialmente Zoom y Microsoft Teams. De igual manera, en un periodo de tiempo en el que el despacho a raíz de los contagios estuvo cerrado, opté por estos mecanismos para avanzar con las labores, es decir, el análisis y la preparación de documentos de manera remota, así como la realización de reuniones virtuales, permitieron que el trabajo no se detuviera. En cuanto a los métodos alternos de resolución de conflictos, en Panamá el impacto de la pandemia permitió impulsar buenas prácticas en el uso de medios telemáticos. Muchos centros de mediación fueron equipados con computadoras portátiles
cámaras, bocinas y licencias de software para la realización de conferencias. Al igual que en todo el mundo, enfrentamos retos similares al momento de implementar la utilización de medios telemáticos en los medios alternativos de resolución de conflictos. Algunos de estos retos son garantizar la identidad de las personas, la confidencialidad y protección de datos de los intervinientes y lo referente a los posibles vicios del consentimiento, aunado a la necesidad de actualizar la normativa. En los centros de mediación de nuestro país, los medios telemáticos se utilizan principalmente en la atención al público a través de mensajería instantánea y telefónica. De igual forma, se implementó un formulario para que la solicitud de mediación se llevara a cabo en la modalidad extrajudicial en la página web institucional. Sobre la realización de sesiones de mediación, debido a la imposibilidad de tener plena identificación de las partes, solo se han realizado sesiones telemáticas en mediaciones derivadas de procesos judiciales, en vista que la identificación de las partes proviene de un proceso judicial, lo cual no se puede asegurar en un procedimiento de mediación bajo la modalidad extrajudicial. Nuestra normativa sobre mediación data de 1999 a través del Decreto Ley 5 de 1999, que nada establece en cuanto a la utilización de medios telemáticos en los métodos alternos de resolución de conflictos. Sin embargo, en el año 2015 se promulgó la Ley 75 de 2015 referente a la informatización de los procesos judiciales, que dispone en su primer artículo el uso de medios tecnológicos en la administración de justicia, lo que incluye a los métodos alternos de resolución de conflictos. Hago un paréntesis aquí para indicar que al igual que nos acaba de exponer Civil Orwex, en Panamá también en el 2001, es decir, 2 años después de este decreto ley, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió el primer acuerdo en el que se regula todo lo relativo a la mecánica de los métodos alternos de resolución de conflicto. Acá en Panamá existe una dirección de métodos alternos de solución de conflictos que está bajo la inspección o es regulado y supervisado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de esta Corte Suprema de Justicia. Es decir, los métodos alternos, la dirección de métodos alternos forma parte del órgano judicial acá en Panamá. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo que permite la ley de utilización de medios tecnológicos en la administración de justicia, el artículo 1 de esa ley establece que se regula el sistema automatizado de gestión judicial, el expediente judicial electrónico, como componentes operativos de la plataforma informática adoptada por el órgano judicial para la tramitación electrónica de los procesos, la plataforma electrónica del sistema penal acusatorio y en general el uso de medios tecnológicos en la administración de justicia. El artículo 3 de esa ley establece que la administración de justicia utilizará las tecnologías de la información y comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, asegurando el acceso, la autenticidad, la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación, seguridad e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones, así como la protección de los datos personales. Al reconocer la necesidad de adecuar el trabajo de la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos con el cambio tecnológico y las posibilidades de comunicación en línea, se estableció en el Plan Estratégico 2020-2030 de esta dirección el inicio de sesiones en línea.
Sin embargo, debido a la pandemia, y esto es un fenómeno mundial, este proceso se aceleró y en el año 2020 se realizaron un total de 74 sesiones en línea en el año 2020. En el año 2021, a nivel nacional, se realizaron 242 sesiones virtuales derivadas de procesos judiciales a través de medios telemáticos. En este caso tenemos que en procesos penales fueron 211 las sesiones virtuales, 10 en materia civil, 7 en materia de familia y niñez, 5 para el tema de la libre competencia y asuntos del consumidor y una sesión en materia agraria. Acá en Panamá son 19 los delitos que son desistibles, de manera que en materia penal solamente esos 19 delitos podrían ir a procesos de mediación. Este aumento del año 2021 en relación con el año 2020 representa el 227%. Ha sido posible gracias a la utilización de un software para conferencias, que es Microsoft Teams, para realizar sesiones de mediación en línea. La utilización de medios telemáticos en los MARCs traen consigo muchas ventajas. Ya las expositoras han hecho referencia a este tema, como por ejemplo la disminución de costos para las partes, la eficiencia en el desarrollo del procedimiento y la celeridad. Pero también requiere un trabajo conjunto interinstitucional para que pueda ser accesible a todos los ciudadanos y aplicable a todos los tipos de mediaciones. Es necesario encontrar mecanismos para que esta manera de realizar mediaciones garantice todos los derechos de los intervinientes sin que en ese camino se pierdan muchas de las ventajas que ofrece esta modalidad. Por ejemplo, la implementación de una firma electrónica traería certeza en cuanto a la identidad de las partes que intervienen, pero también podría representar un costo adicional a los mismos. Escuchando a la doctora Maldonado, que también ayer cuando conversé con el señor Álvarez y la directora del Centro de Mediación de Ecuador, me explicaban sobre el manejo de la firma electrónica, y la verdad que cuando se mencionan 52,000 firmas, certificados de firmas electrónicas, me parece un gran avance, y hacia allá, hacia ese lugar debemos mirar todos los países. A mí como panameña me enorgullece hacer mención que durante la realización de la 20ª Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en nuestro país en octubre pasado, Panamá ganó el primer premio de la Feria Justicia y Justicia y Tecnología con el proyecto Enlace Judicial, que consiste en un aplicativo desde el cual el usuario de la justicia obtiene información útil y relevante. En materia de mediación, contiene la geolocalización de los 14 centros de mediación. Inicié hablándoles de nuestra población porque acá son 14 centros de mediación a nivel nacional repartidos en las 9 provincias de nuestro país. Esos 14 centros de mediación a nivel nacional, desde el aplicativo Enlace Judicial, el usuario puede identificar o ubicar dónde se encuentran en cada una de estas provincias. Ese enlace también permite al usuario llenar en línea el formulario de solicitud de mediación. De manera que hemos estado utilizando la tecnología para facilitar el servicio en materia de mediación para la realización de métodos alternos de resolución de conflictos. De esta manera yo culmino, pero antes quiero agradecer muy especialmente la invitación que me realizó la presidencia del Consejo de la Judicatura de Ecuador para participar en este evento internacional. La verdad es que encontrarme desde mi escritorio compartiendo con participantes de 10 países
es una prueba de lo que podemos lograr a través de los medios tecnológicos y en este caso de los telemáticos, que como ustedes saben es la unión de las telecomunicaciones con la informática. Gracias por permitirme compartir con ustedes nuestras experiencias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a la magistrada de la Corte Suprema de Panamá, Maribel Cornejo. El gusto ha sido todo nuestro y sí, definitivamente lo que nos permite hoy en día la tecnología es estar todos conectados, y quiero hacer hincapié en el número de participantes de este encuentro internacional que realmente ha sido fabuloso. A lo largo de estas 3 ponencias ha existido tan solo conectados en Zoom más de 860 personas, 60 participantes que han escuchado estas ponencias, y también recordarles que en el Facebook del Consejo de la Judicatura de Ecuador está siendo transmitido en vivo, y además el día de mañana o cuando ustedes gusten pueden revisar pues todo este contenido que va a quedar colgado en nuestras redes sociales, así que también es muy importante mencionarlo. Y sabemos que precisamente quienes están participando en este encuentro internacional tienen algunas preguntas, así que voy a dejar esta parte de la moderación de este encuentro internacional a quien hace también posible que en el Ecuador existan muy buenos mediadores y que se pueda pues resolver de forma efectiva y alternativa muchos conflictos. Quiero dar la palabra a la abogada Silvia Estrella, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial del Ecuador. Bienvenida también y muy buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta, señoras invitadas, a las autoridades nacionales, provinciales y a las autoridades externas del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias por su participación en esta tarde. Una vez que nosotros hemos escuchado la ponencia de las doctoras, hemos notado pues algunos puntos importantes que es importante resaltarlos. Por un lado tenemos que la mediación telemática es un reto que básicamente en países como en el Ecuador se ha constituido en un posible, ¿no es cierto?, campo para lograr que estos acuerdos sean satisfactoriamente logrados, gracias al apoyo de los mediadores que pues en el caso del Centro de Mediación de la Función Judicial cuentan con la capacitación suficiente para poder ofrecer este servicio. Hemos notado también que en los países de Bélgica y Panamá, el uso adecuado de la firma electrónica, el uso adecuado de los sistemas informáticos para poder lograr esta comunicación podría verse afectada, decían, ¿no es cierto?, cuando cabe la posibilidad de que se rompa el principio de confidencialidad. Hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de las tecnologías de la información y comunicaciones. Es importante también la base normativa, contar con la suficiente base normativa para poder lograr que estos actas de mediación o estos acuerdos de mediación tengan la validez jurídica pertinente. Tenemos algunas preguntas para las panelistas que estuvieron acompañándonos en esta tarde. Por un lado tenemos la primera pregunta para la doctora María del Carmen Maldonado. Y dice así: ¿cuál es el objetivo de brindar el servicio de audiencias telemáticas? Muchísimas gracias. En primer lugar, también mis felicitaciones a Sibyl y a Maribel por habernos ilustrado tanto en esta materia. Y bueno, pues ya Sibyl nos habló de las bondades de la mediación telemática. Cuando me preguntan cuál es el objetivo, básicamente el objetivo durante el COVID-19 fue no interrumpir el servicio, porque este servicio era fundamental más en tiempos de COVID. Es lo que nos pasa, por ejemplo, con el Servicio de Justicia en materia laboral, pensiones alimenticias. Se han incrementado, nosotros hemos recibido un incremento de 223,000 causas más que cada año anterior. En la época de COVID, cuando la gente se ha quedado sin trabajo, se han incrementado las demandas laborales. Estamos ahora precisamente sacando jueces de unas áreas donde la incidencia es menor, fortaleciendo áreas laborales, por ejemplo. Y el tema de las pensiones alimenticias ha sido terrible porque mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, el objetivo de inicio es permitir la continuidad del servicio, pero además la necesidad de que ya la justicia en general
vaya avanzando a medios telemáticos. Se habla ya pues del concepto de justicia digital, se habla de otros conceptos muchísimo más novedosos, que es la inteligencia artificial aplicada a la resolución de conflictos. Fíjense ustedes hasta dónde está avanzando el mundo, ¿no? Ya se habla de ciertos algoritmos que permitirían decir que en determinadas causas, en determinadas circunstancias, esta sería la resolución y esta sería la pena, como una ayuda al administrador de justicia. Lo mismo sucedería entonces esos avances a nivel de la mediación. También la transparencia. Los medios telemáticos nos ayudan a generar mayor transparencia. Ya los documentos, las acciones, incluso las sesiones deliberativas, por ejemplo, de los órganos colegiados, ya son de acceso a toda la ciudadanía a través del Facebook, a través de los canales tecnológicos. Entonces, de esa manera, se mejora la transparencia, se permite un mayor control social de las actuaciones y con eso pues definitivamente se fortalece la confianza en el servicio. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo una siguiente pregunta. Es para la doctora Civil. Dice, basada en su experiencia, ¿nos puede indicar qué dificultades ha encontrado al momento de realizar audiencias de mediación de manera telemática en su país? Camila, Sí, por favor, la gracias. traducción. No, entiendo. ¿Está claro? Sí, está clara, sí. Yes, well, the difficulty is, the first difficulty I had was ICT. So it was the people with who I have the different parties in my first hearing were not able to connect properly. And this is another problem because it makes me think that people, well, they need to have a good computer. They need to have a good internet connection. And if they do not have the means, then maybe we are coming to a two-level justice. You see, it's only for the people who have the possibility to buy a good computer, to buy the internet connection that they need to have. That was one of my first ideas that came up when I did it, because I realized that not everyone is equal again in this. La dificultad número uno con la que me encontré fue el tema de las tecnologías de la información. Las partes con las que celebré una sesión de mediación no pudieron conectarse adecuadamente. Las personas tienen que tener una buena computadora, una buena conexión al internet. Y si no tienen los medios, es un problema porque esto genera a la final desigualdad. And the second, what I can say is that, yes, again, a group of people who never used computers as with Zoom or with whatever tool you use, didn't feel comfortable and were really afraid of the confidentiality. So I needed to multiply the sessions so that a trust relation could be established between them and me. Y el segundo problema fue cuando se realizó una sesión de mediación con un grupo de personas que nunca habían usado una computadora con Zoom o cualquier otra plataforma y no se sentían cómodos. Se sentían realmente asustados por el tema de la confidencialidad y se tuvo que hacer muchas sesiones para poder desarrollar el tema de la confianza. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Tenemos una pregunta para la doctora de Panamá.
¿Qué validez tienen las audiencias de mediación telemáticas realizadas en su país dentro del ámbito internacional? Yo le puedo hablar del valor que tienen a nivel interno. Cuando se convoca a las partes, cuando el mediador, cuando piden una mediación y se invita a la otra parte a que se sume y decida si va a ir a si va a optar por unirse y realizar una mediación en alguno de los centros de acá de Panamá. La experiencia a través de los medios telemáticos es que la audiencia, las sesiones, perdón, se realizan. Como no contamos con la firma electrónica, al final, después ya de haber terminado el proceso, en algún momento las partes deben presentarse al centro a firmar el documento. Entonces, para los efectos de nuestra ley interna, ese documento es plenamente válido. Si se requiriera, como en cualquier utilización de documentos generados en otro país, si se requiriera utilizar ese documento en el extranjero, pues se tendría que hacer todo el tema de la autenticación, etcétera, etcétera. Aprovecho la pregunta para comentarles que nuestro país es un fenómeno en el sentido de que los panameños no emigran. Nosotros recibimos inmigrantes. De Panamá, los panameños no emigran. De manera que no tenemos esa situación que escuché cuando se habla de 500.000 de 800.000 ecuatorianos que solamente identificados en Europa. Nosotros no tenemos eso, al contrario, a nuestro país llegan ciudadanos de todas las naciones. Así es que por eso realmente no les podría hablar de la experiencia de tener que utilizar una decisión adoptada o un acuerdo adoptado en las sesiones de mediación, de qué valor va a tener en el extranjero, porque realmente desconozco que hayamos tenido que enviar un documento al extranjero para establecer entonces qué valor se le va a dar allá. Pero es que si a nivel interno tiene valor, porque así lo establece la ley y las regulaciones, entonces en el extranjero lo único que habría que hacer es autenticar, apostillar, o dependiendo de en qué país, si hay convenios que eximen el tema de la apostilla, para que allá también se le dé valor. Y a la inversa, cualquier documento que contenga decisiones jurídicas que deba ser valorado aquí en Panamá, se debe tener, en número uno, es la certeza de quién emitió el documento y todo este otro tema de las autenticaciones de firmas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, por eso quería aprovechar la pregunta, porque acá incluso se han hecho estudios y hay veces que salen encuestas de que este país es el más feliz del mundo porque todo el mundo está sonreído y se hacen la pregunta de por qué los panameños no salen de nuestra frontera. Afortunadamente, ese es un problema de seguridad pública, ese es un tema de una política pública. En ese tema pues no es lo que me corresponde hablarles, pero no tenemos ese fenómeno. Por eso es que digo que nuestro país es un fenómeno de por sí, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su intervención. Bueno, pues se les recuerda que deben ingresar al chat para registrar su participación a las personas que desean los certificados otorgados por la Escuela de la Función Judicial. Tenemos una siguiente pregunta para la doctora María del Carmen Maldonado. Doctora, ¿cuáles han sido las principales materias en las cuales han realizado mediación telemática en el Ecuador? Gracias. Bueno, un poquito ya me refería a eso, pero son básicamente la materia civil, como ya lo dije, cobro de deudas e incumplimiento de contratos en cuanto se refiere a la materia civil, y también, como lo expliqué, en segundo nivel de incidencia está la materia de familia, pensión de alimentos y régimen de visitas. Básicamente
Y así como también en otros está materia laboral, básicamente también la indemnización de haberes laborales. Entonces, luego tenemos otros de menor incidencia, como he dicho, ¿no? Materias vecinales, inquilinato, linderos, pero esos ya son de menor incidencia. Cuando analizamos el pastel de la incidencia de causas, vemos que supera el 50% la materia civil. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta para la doctora Civil. Tenemos también a través de nuestras redes sociales las preguntas, ¿no? A ver, esta pregunta nos dice, ¿cuál es el efecto de las actas de mediación en su país? En Ecuador es el de una sentencia ejecutoriada. Sí, es lo mismo. Es lo mismo en mi país. Es también, yeah, it's enforceable. So you can you can, it is a mandatory sentence. So. Es una sentencia de cumplimiento obligatorio, al igual que en el Ecuador, funciona como sentencia ejecutoriada. Perfecto, muchas gracias. Esa era una pregunta que estaba reiterándose, ¿no? Saber qué países, así como Ecuador, tienen el efecto. En otros países, por ejemplo, la tienen como el de un título ejecutivo, en otros tienen que, digamos que, ser reconocidos a través del notario, ¿no es cierto?, del sistema notarial. Entonces, en el Ecuador, así como en Bélgica, entonces, el efecto del acta de mediación es el de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Tenemos una última pregunta también para la doctora de Panamá, la doctora Cornejo, Maribel Cornejo, y dice, los requisitos para solicitar una audiencia de mediación de manera telemática difieren al de las audiencias presenciales. Mi lógica me indica que no deben diferir, porque lo único que va a cambiar es el mecanismo a través del cual se va a realizar la sesión. Pero lo que se solicita para realizar una audiencia presencial, una sesión presencial, es lo mismo que se debe solicitar para realizar una sesión virtual. Porque la figura no cambia. Lo que cambia es el soporte o el estilo o el medio a través del cual se va a realizar la sesión. Perfecto, doctora. Me están pidiendo que por favor le haga la misma pregunta a usted, le plantee la misma pregunta de cuál es el efecto del acta de mediación en Panamá. El efecto, o sea, el efecto es que esa es la decisión que se adopta. Acá en Panamá, nuestro código establece cuál es el momento, hasta cuál es el momento en que se puede remitir el caso a un centro de mediación. Si se cumplen todas las condiciones que se acordaron, se cierra el proceso. Se cierra el proceso, o sea, es como si se hubiese dictado una sentencia final en un proceso, en este caso en un proceso penal, porque las partes acordaron, porque hubo indemnización, porque todo lo que se acordó se respetó y se cumplió. De manera que el caso se cierra. Y si el caso se cierra, es similar a que eso es ya una sentencia ejecutoriada. No podría volverse a presentar una denuncia, en este caso, por un delito de homicidio culposo, que es uno de los delitos desistibles y que pueden ir a una mediación, o en un caso de calumnia e injuria, cuando ya ha habido una decisión, cuando ya las partes han culminado con el proceso de mediación. Ya no se puede volver a investigar o a denunciar o a querellar esos mismos hechos. ¿Qué significa eso? Que el caso se cerró. ¿Y cuándo se cierran los casos? Cuando ya se deciden. Y cuando ya se deciden, hay una sentencia eminentemente y plenamente ejecutoriada. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Tiene el efecto entonces también como en Ecuador. Así es. Ejecutoriada de cosa juzgada. Perfecto. Sí. Y tengo una última pregunta para la doctora Civil de Bélgica. Me dicen, ¿desde cuándo se realiza la mediación telemática en su país
Yo no sé exactamente. Yo sé que desde la pandemia fue una pregunta de la institución de mediación. Antes no sé si personas utilizan, yo no. Yo creo que es después la pandemia. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su respuesta. En Ecuador nos ocurrió algo bastante parecido, ¿no? Luego de la pandemia, como dijo la doctora María del Carmen Maldonado, tuvimos esta necesidad de cubrir el dar continuidad a la prestación del servicio y pues se aperturó a través de una normativa de la institución las audiencias telemáticas también. Con esto hemos concluido con las preguntas. María José, por favor. Hasta aquí las preguntas. Muchas gracias, doctora Estrella. Así es, gracias también a todos los ponentes que desde distintos lugares del mundo, en Panamá, también tuvimos la experiencia de qué es lo que está sucediendo en el tema de mediación del lado europeo y por supuesto qué es lo que pasa en Ecuador. Desde aquí les enviamos un afectuoso saludo nuevamente y el agradecimiento por haberse conectado a este primer día del Encuentro Internacional Miradas sobre la Mediación Telemática en el Mundo. Les recordamos que el día de mañana también a las 4 de la tarde, hora Ecuador, empezará un nuevo foro con otros ponentes de distintos países también para que ustedes puedan obtener, como bien lo mencionó la directora de mediación del Consejo de la Judicatura, tener su certificado por parte de esta institución. Así que es muy importante que ustedes se inscriban y recuerden también que todo este video ha sido grabado y está en las redes sociales del Consejo de la Judicatura, que lo pueden encontrar en Facebook, así que si alguien se lo perdió, ustedes también lo pueden compartir, comentar y los esperamos el día de mañana. Ha sido un verdadero gusto y damos por concluido este primer día del Encuentro Internacional Miradas sobre la Mediación Telemática en el Mundo. Que tengan una excelente tarde y noche también. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias.